Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda, esta jornada de lunes para repasar lo que ha dado de sí el fin de semana de competición para nuestros equipos y deportistas. Un fin de semana que nos ha dejado quizás algo más de sabor agrio que dulce, con la derrota del Tubos Aranda Villa Aranda en el derbi frente a Valladolid. También el empate con sabor quizás más a derrota del Arandina frente al colista, frente al Numancia B, exentos del Aranda River, que ya volverá a la competición el próximo fin de semana. También descansaba el rugby, pero volvía, eso sí, con buenas noticias, el hockey línea Aranda, los erizos rudos que se imponían 6-5 en esta ocasión a Las Rozas. Pero además ha sido un fin de semana en el que el mundo de la bicicleta, el ciclismo, ha sido protagonista no solo con lo que ayer vivíamos en esa 26ª edición de la Fiesta de la Bicicleta de Tierra Aranda, homenajeando a nuestra campeona de España, a Sara Martín, quien nos va a acompañar en este plató a lo largo del programa de hoy, sino también con esas jornadas del Veloclub, tercera edición, con la presencia no solo de Sara, sino también de la seleccionadora nacional, con Gemma Pascual, y de eso hablaremos con la propia Sara Martín. El ciclismo siempre muy vivo en las tierras del Duero. Y además el atletismo, que nos ha dejado muy buenas sensaciones, no solo con la Grajo Run, el tercer cross Grajo Run con carácter solidario en beneficio de Alea, que tenía lugar ayer en Fresnillo de las Dueñas y del que lo vamos a hablar también en este tiempo de deportes con el alcalde de la localidad, con Gustavo García, que nos va a acompañar en este tiempo. Pero es que además el fin de semana en lo atlético nos dejaba muchos éxitos y medallas para el atletismo Aranda en el provincial de cross, y hablando de la milla, nuevas victorias y sin lugar a dudas con muy buen sabor para Celia Antón, que se imponía en el estreno de la milla Ciudad de Burgos, que se estrenaba en la capital burgalesa, con tercer puesto también para Rubén Álvarez. Y hablaremos también de escalada, porque esa expedición arandina a la Cordillera Blanca recibía el premio a la mejor actividad de alpinismo de montaña de la Federación de Castilla y León. Lo hacía el pasado sábado en la capital burgalesa, en el centro de San Agustín, así que lo repasaremos, al igual que otra serie de pruebas de escalada. Y hablábamos de motor el pasado viernes, si lo recuerdan, porque había cross, rally sprint en este caso, para el KTR Racing, y con buenas sensaciones y con buenos resultados, porque se subieron al podio tanto Álvaro como Roberto, los dos miembros de ese BMW de KTR Racing. Y repasaremos otra serie de resultados del fin de semana, como siempre, y con todos ustedes al otro lado del televisor. Comienza este tiempo de Deporte Aranda. Bienvenidos. Pues comenzamos con la página de balonmano, y no con buenas noticias, después de esta semana que se cerraba para el Tubos Aranda con doble derrota. La última, de la que les hablamos a continuación, la del derbi, 36-30 en el partido del Huerta del Rey frente al Recoletas Atlético Valladolid. Los de Javi Márquez que, bueno, aguantaron durante prácticamente 15-20 minutos en el parqué, en el 40-20 vallisoletano, pero a partir de ahí dio la vuelta el conjunto de Pisonero al marcador para marcharse con una renta de 3 goles al descanso, tras un mal inicio de los amarillos en la segunda parte, o un acierto en el arranque de los vallisoletanos. El partido que se abrió, que se fue hasta las diferencias incluso de 9 goles, y que finalmente acabaría con ese 36-30, que deja en una situación pues comprometida después de esa semana de dos derrotas, la eliminación en Copa y esta frente al conjunto de Atlético Valladolid. Ahora a pensar en recuperar a todo el equipo, a los tocados, en recuperarse también anímica y moralmente, y sobre todo a pensar en el próximo encuentro, que será también lejos del Santiago Manguán, lamentablemente en Cuenca, así que huérfanos hasta dentro de 2 semanas del balonmano en la capital de las tierras del Duero. Los compañeros de Duero Deporte que repasaban de esta manera la crónica del encuentro, una fiesta amarilla, la que muchos querían celebrar en el Huerta del Rey, que tendrán que esperar para otra ocasión. Esperemos que para la próxima temporada, como veíamos ahí, esa diferencia de 3 goles, 19-16 al descanso. Una crónica en la que también se pudo seguir a través de las redes sociales de Duero Deporte, en el Twitter y también en Instagram, y que pues contaba lo que muchos de los aficionados amarillos que estuvisteis allí en el Huerta del Rey, en Valladolid, pues tuvisteis que disfrutar en los primeros minutos, porque como decimos, el Tubos Aranda estuvo durante 15 minutos por delante del marcador con rentas de 2 tantos, muy buen arranque del partido, pero después se deshinchó, quizás también por ese despliegue físico tras el partido de Copa entre semana que pasó factura.
o uno lo entiende así, al conjunto de Javi Márquez. Un propio técnico, el manchego, que analizaba de esta manera el partido tras el mismo encuentro en sala de prensa en el Huerta del Rey. Pues un partido donde creo que hemos entrado bien en el mismo, creo que estábamos haciendo pues, un poco el plan de partido que pretendíamos, con una defensa intentando minimizar las virtudes de Valladolid, pero curiosamente del 20 al 25 aproximadamente tenemos un bloque de 5 pérdidas de balón seguidas, con goles de portería a portería en alguna exclusión que teníamos, y creo que ahí se decanta la balanza del partido. Eso hace que al final vayamos 3 abajo, que bueno, y luego en la entrada de la segunda parte volvemos a recibir otro parcial negativo. Creo que en esos minutos ha sido donde realmente se ha decantado. Luego hemos intentado pues, abrir defensa para buscar situaciones, pero Valladolid lo ha atacado muy bien. Hemos intentado alternar con alguna presión en defensa en el 6-0, pero la verdad es que ahí no hemos estado muy acertados. Y luego, al final, hoy nuevamente 16 pérdidas de balón en total, con una eficacia de lanzamiento del 55% sin que su portería haya estado excelsa, pero hemos tirado mucho balón fuera, tanto a palos como fuera de portería, y eso ha hecho pues, que evidentemente no pudiéramos llegar, porque luego ha habido momentos de la segunda parte donde parecía que podíamos acercarnos, pero luego cometíamos errores que no nos lo permitían. Así es que creo que justo vencedor Valladolid y nada, a seguir, como siempre digo, trabajando y a corregir errores y a intentar cambiar esa dinámica. Claro, y sobre todo con un análisis propio y con datos de los que detectaba no solo el público asistente, quienes también pudieron seguirlo por televisión, sino el propio cuerpo técnico y el propio Javi Márquez hablando de esas pérdidas. También uno considera que un fundamento importante en ese partido fue el desgaste físico de la entrada de algunos jugadores que no participaron en Copa, caso de Rogonops o Pinillos, aquellos que sí que disputaron minutos tras ese viaje a Barcelona. No son excusas, pero sí que son evidentemente particularidades que afectan de una u otra manera al desarrollo de un partido en el que el rival, en este caso el de Pisonero, recuperaba algunos jugadores tocados y tuvo toda esa semana para poder preparar el encuentro, algo que dado el desarrollo del partido, uno entiende fue de menos a más un equipo y el otro de más a menos. Y esto quedó claro y evidente en el encuentro. Lo que toca es, sin lugar a dudas, mejorar en esos errores, algunas de las pautas que el propio Javi Márquez detectaba, esas pérdidas, esos errores en lanzamiento, cuestiones que hay que entrenar, cuestiones que hay que minimizar para poder ofrecer una mejor versión de esas señas de identidad de las que en otras ocasiones ha hablado el propio Javi Márquez. Próxima estación, como decimos, Cuenca, pero antes repasamos también el resto de la jornada que dejaba en la Liga Nexus Energía Asobal. Vemos la tabla de enfrentamientos, esta octava jornada con la derrota del Tubos Aranda, también el resto de encuentros. Fíjense, 34-24. Alicante, después del cambio de técnico, superaba en 10 tantos a Cangas, que por cierto será el próximo rival del Tubos Aranda en casa. No la próxima semana, sí dentro de 15 días, ese partido que sí o sí tienen que sacar los amarillos adelante. El FC Barcelona, que se paseaba en casa frente a Puente Genil, 41-29. Nava, en ese partido ajustado 33-32, superaba a Cuenca, el próximo rival de los amarillos. Torlavega, de la misma manera, partido bonito el que se vivió en el Vicente Trueba, perdía, en este caso ganaba 32-31, hacía claudicar al Bidasoa de, por cierto, Alex Mozas, que ha sido renovado como técnico de los Irundarras. Huesca, que se imponía 35-30 en casa a Demar León. Balonmano La Rioja, que sigue a lo suyo, y es más, ahora mismo lo veremos a continuación, segundo en la tabla, después de esa victoria, de ese gran inicio de los riojanos, 33-29, se imponían a Flying Granollers, y Guadalajara, que perdía en casa frente a Caserío en ese derbi castellano-manchego. Vemos la tabla de la clasificación, así queda. La Liga Asobal, la Liga Nexus Energía Asobal, tras la octava jornada, con el Barça con esos 14 puntos. Y como decimos, ahí tienen a Logroño con 12, empatado a puntos con Granollers. Un Logroño que está rayando a un fantástico nivel en este arranque de temporada. Cuartos, Torrelavega con 11, los mismos que Bidasoa, que son esos 5 primeros puestos y quizás los 5 equipos
que tienen un puntito por encima del resto. Después vendrían los dos equipos de Castilla y León, León y Valladolid, Puente Genil, Ciudad Real, Cangas, y el Tubos Aranda, que baja a la 11ª posición con esos mismos 6 puntos. Por cierto, un partido menos el que tiene que jugar frente al FC Barcelona, aunque uno diría que eso está ya dictado para sentencia. Y se aprieta la distancia. Si era antes de 4 puntos respecto a las posiciones de descenso, se aprieta a tan solo 2 la ventaja de los amarillos. En este caso, ahí lo ven con Viveros en Olnava, que abre las posiciones de descenso, junto con Cangas y Guadalajara, y Alicante, que ha reaccionado ya con esos 4 puntos. Veremos cómo evolucionan Huesca y también Cuenca, después del mal final de la temporada pasada de los conquenses, pues un rival directo ahora mismo, el de la próxima jornada para el Villa de Aranda, como ven ahí, empatados a puntos, 10º, 11º, los conquenses, los manchegos y los de las tierras del Duero. Con la clasificación de esa Liga Nexus Energía Asobal, cerramos la página de balonmano y abrimos en apenas unos instantes. Hay que hablar de fútbol, hay que hablar de ese empate con sabor a derrota de la Arandina, del descanso del River y demás cuestiones, porque hoy se ha celebrado una gala muy importante en la Plaza de Toros de las Ventas. Sí, estamos hablando de fútbol. Allí el delantero de Aranda, Alfredo Sualdea Frodo, con su gran temporada pasada en el Utebo, ahora ya saben, jugador y delantero del Extremadura, ha recibido el premio al mejor jugador de toda la Segunda Federación de la pasada temporada. Breve pausa y lo contamos. Ese es el sonido con el que finalizaba el encuentro el pasado sábado en el Juan Carlos Higuero, el empate sin goles que no contentaba a nadie. Veíamos a los jugadores del propio Club Deportivo Numancia B, del filial rojillo, y también a los de la Arandina, lamentándose, sobre todo algunos de ellos en el césped, sobre el césped del Juan Carlos Higuero, porque a ninguno dejó contentos ese empate sin goles, porque el Numancia, colista, pudo ganar, y porque la Arandina, llamada quizás a estar en una posición más tranquila en la clasificación, no supo imponer lo que se entiende, su categoría frente, como decimos, al colista. Y es la segunda oportunidad en la que le ocurre esta temporada al conjunto de Pablo Gil. Visitaba el Júpiter Leonés, el filial de la Cultural y Deportiva Leonesa, hace unas cuantas jornadas, en la cuarta, el feudo blanquiazul, y como colista se llevó los 3 puntos. En esta ocasión el mal no fue tal, porque al menos solo se llevó un punto el Numancia. Así lo vieron los compañeros de Duero Deporte en la crónica en la que la Arandina, como titulan, volvía a estrellarse ante un colista, en esa idea que les trasladábamos. Los 3 puntos que se llevó el Júpiter Leonés, la Cultural y Deportiva Leonesa B, en la cuarta jornada, y el punto que se lleva en esta última el Numancia B. Un partido en el que la Arandina no fue la dominadora en absoluto en la primera parte, la regaló, como luego escucharemos, a su propio entrenador Pablo Gil, y en la segunda sí que el equipo se entonó, tuvo incluso un par de buenas acciones, una finalizando en un lanzamiento en la base del poste, y después tuvo sus ocasiones también a la contra el conjunto numantino, que pudo, como decimos, también haberse llevado la victoria. Al final, un empate que no deja contento a nadie y un encuentro que, como decíamos, disfrutó de las oportunidades de la Arandina. Algunas de ellas son estas que podemos ver en las imágenes del encuentro. Buena jugada por banda derecha, muy incisiva, con la aportación de Mariano, y ese remate, como ven, de, en este caso, Sandro, que se marchaba al palo, y el posterior disparo pues prácticamente estuvo a punto de colarse en la meta. Y otra de las acciones aquí, por banda derecha, Mariano, incisivo, que paró el portero numantino y que pudo haber significado el 1-0. Después siguió la jugada y el ataque blanquiazul, que acabaría también con el lamento del capitán blanquiazul, de Irra. Algunas de las imágenes, quizás las 2 oportunidades más claras de una Arandina que no pudo con el Numancia B y que, sin lugar a dudas, pues no diremos que comienza a despertar las alarmas, pero sí un toque de atención importante, porque es el segundo colista al que la Arandina no puede doblegar en casa, sabiendo de la importancia de los partidos y de los encuentros en el terreno de juego propio, en el Juan Carlos Higuero, y sobre todo sabiendo
que la próxima salida es frente a nada más y nada menos que un Tordesillas, el de Alex Izquierdo, y también de Pesca, de Lovera, de Lucía, los ex blanquiazules. La jornada que dejó tras la misma las declaraciones de Pablo Gil, un Pablo Gil que se mostraba autocrítico en sala de prensa y que reconocía haber regalado la primera parte y que sin intensidad no se puede conseguir más que lo que se pudo en el partido del pasado sábado. Sí, la primera parte volvemos otra vez a la tónica que venimos hablando en los últimos partidos, la hemos regalado completamente, sobre todo a nivel de intensidad, nos han pasado por encima, nos ganan muy pocos duelos, no hemos tenido balón, hemos jugado en campo contrario y bueno, hemos podido incluso ir por debajo en el marcador que ha hecho Sergio un paradón en el minuto 24. Entonces, bueno, la segunda parte corregimos, tenemos 20 minutos muy buenos donde sometemos al rival otra vez por fuera, jugando en campo contrario, tenemos ocasiones, nos materializamos. Y luego al final el partido se puede ganar, pero también se puede perder porque en 2 transiciones nos han podido también finalizar ahí muy claro contra Sergio, que hemos conseguido que les haya parado, pero hay que mejorar mucho porque lo venía diciendo durante la semana, que si te relajas contra cualquier equipo y no compites con la misma intensidad que competimos el otro día, pues pasa factura y hoy no hemos podido sumar de 3. Si no compites pasa factura, consciente de ello, el equipo lo hizo por momentos, tan solo con 20 minutos no fue suficiente y, como decimos, tan solo ese punto que deja más un sabor agrio que dulce. Un Pablo Gil al que le preguntábamos también en sala de prensa tras el encuentro si el bagaje de 11 puntos en 10 jornadas es lo que esperaba de este proyecto. Sí, teniendo en cuenta de dónde veníamos y el objetivo que tenía el club, no está mal, pero analizando las 10 primeras jornadas me voy un poco descontento porque creo que podíamos haber sumado un punto más, sobre todo los partidos de casa se nos han ido a algún punto que a lo mejor tenemos que estar con 14, 15 y estar más en zona tranquila, pero bueno, hay que ser positivos porque creo que el equipo está creciendo, se está sumando, estamos compitiendo y bueno, vamos el domingo a un campo muy difícil en el que tenemos que volver a limpiar la imagen de la primera parte, de ser un equipo que el equipo que hemos sido sobre todo el fin de semana anterior y en casa contra Villaralbo y los 25 primeros minutos de hoy. Esa es la línea a seguir porque en el momento que bajemos el pistón nos pasa por encima cualquier equipo, lo hemos visto. Un equipo vulgar, si se baja el pistón, como decía el propio Pablo Gil, contento, satisfecho en cierta medida, pero hablado de esos 14-15 puntos, quizás alguno sí que se ha dejado en esas 2 no victorias, en el Juan Carlos Higuero, la que se llevó el Júpiter Leones como colista, como decíamos, y el punto que se llevaba este fin de semana el Numancia, más la buena imagen del pasado fin de semana. Y eso es lo que extraña quizás, la buena imagen frente al líder y este varapalo frente al colista. Con todo eso, la jornada que deja estos resultados, los que vemos a continuación, más allá del empate sin goles, en el Juan Carlos Higuero, la Virgen del Camino que empataba en casa frente al filial del Mirandés, el Júpiter Leonés, la Cultural y Deportiva Leonesa B, que perdía en casa 1-2 frente al Guijuelo. Santa Marta, una de las revelaciones, sigue arriba, 2-0 se imponía al Atlético Mansillés, Mojados 1, Unionistas de Salamanca B, que se meten problemas 0, Palencia y Villaralbo, que empataban sin goles, Becerril y Cristo Atlético hacían lo propio, pero empatando a un gol, victoria contundente 0-4 del Tordesillas, próximo rival de la Arandina, frente al Bembibre en territorio leonés, y también victoria a domicilio del Diocesanos en Almazán 0-2 se imponían los abulenses. Con estos resultados, esta es la tabla de clasificación liderada por el Cristo Atlético con 25 puntos, el Atlético Tordesillas, que es segundo, con 23, los mismos que tiene el Palencia, el Guijuelo con 21 y el Santa Marta con 20, son los 5 primeros. El primero ya saben que sube de manera directa, todavía queda muchísimo, y después el playoff entre los 4 siguientes. Y hay que bajar hasta la 12ª posición para ver a la Arandina con 11 puntos, aunque no están nada lejos de los 8 que abre el Villaralbo en la zona de descenso, esos 3 puntos de peligro. Villaralbo, Unionistas y Numancia, el último rival de la Arandina, que es quienes cierran la clasificación. Así pues, contada la jornada en la tercera federación, también huérfanos de la Liga Provincial, en este caso para el Aranda River, hay que repasar también la jornada que se daba en esa competición, la competición provincial, donde sí que jugaba el Raudense. Vemos los resultados de esta jornada en la Liga Provincial, esa sexta de competición, el Montija que era doblegado en casa 0-5 por el Alcázar, empate a 2 entre Trespadrón y Casco Viejo, 3-2 imponía el Vadillos, próximo rival del River, ya la próxima semana en casa en el Juan Carlos Higuero se imponía 3-2, como decimos, al San Cristóbal.
el Burgos IFA, que caía en casa 1-4 frente al más líder polideportivo Salas, el San Pedro, que goleaba 9-1 al Juventud del Círculo, y el Raudense, que caía 5-0 en su visita a Burgos ante el Groguis Gamonal en esa jornada que, como ven, descansaba el Aranda River, con unos resultados que propician esta clasificación, la que vemos a continuación, más líder, como decíamos, 18 puntos más 6 respecto a esa jornada de descanso del River, y después de aquella derrota 2-1 en el José Rojo Pacheta de Salas de los Infantes, el River, que al menos dentro de esa jornada de descanso mantiene la segunda plaza, aunque se acercan por detrás Groguis de Gamonal con 11 y San Pedro los mismos puntos, y hay que bajar hasta la 11ª plaza para ver al Raudense con 4, San Cristóbal con 3 y cierra el Burgos IFA, el filial del Burgos Internacional, con tan solo 1 punto en la clasificación. Pues así está la Liga Provincial, una Liga Provincial en la que, sin lugar a dudas, el Aranda River y el Raudense son líderes, son líderes de información, son los equipos que a nosotros nos preocupan, pero sin abandonar el mundo del fútbol, en este caso el del conjunto azulón, el del River. Hay que también repasar el resultado del proyecto femenino, de ese Aranda River y Dasanet. Las jugadoras de Laura Sanz, como vemos en imagen, se imponían en esta ocasión al conjunto del Cuéllar por 2-3, con alternativas en el marcador, con 3 goles importantes, los que conseguían sobre todo en el minuto 86 de partido para llevarse la victoria, las azulonas en este caso, con esa segunda equipación, la blanquina, del conjunto del Aranda River. Así que enhorabuena también para ese triunfo que mantiene al equipo en la parte alta de la clasificación, zona media alta de la clasificación en esa Liga WG, en ese Grupo A. Pero el fútbol, que también nos ha dejado en esta jornada de lunes otras cuestiones mucho más amables, y algunas de las que ya les hablábamos la semana pasada. Vemos en imagen lo que fue la designación de Alfredo Sualdea de Frodo, de nuestro delantero, el de las Tierras del Duero, ahora en las filas del Extremadura, pero que lo ven ahí con esa camiseta del Utebo la pasada temporada, consiguiendo 18 goles y consiguiendo lo que ven ahí, ese premio Enrique Castroquini al jugador, o al mejor jugador, mejor dicho, de la pasada temporada de toda la Segunda Federación. Así era elegido por la Asociación de Futbolistas Españoles en esa gala que ha tenido lugar en la tarde-noche de hoy en la Plaza de Toros de las Ventas, donde Frodo ha recibido ese galardón, además también de el de mejor jugador de su grupo en la Segunda Federación. Gran temporada la pasada, la del arandino. Gran temporada también está siendo esta en el Extremadura, porque, recordamos, hace poquitas fechas el propio Extremadura, con gol de Frodo, eliminaba a un conjunto de la Liga de Fútbol Profesional, como es el conjunto, un histórico, como es el conjunto de Las Palmas, y está en el bombo esperando rival para esas eliminatorias, la segunda ronda de la Copa del Rey, que tendrá protagonismo a inicios del próximo mes de diciembre. Pues con todo eso, repasada la página de fútbol, hacemos un breve alto en el camino y hablamos de polideportivo. Muchas cosas que contar, con protagonistas también que nos están esperando ya en este plató de Televisión Aranda. Por aquí van a estar Sara Martín, también Gustavo García, el alcalde de Fresnillo, porque ha sido un fin de semana sobre ruedas y porque nos ha dejado muchísimas otras cosas que les contamos a vuelta de una pausa. El homenaje que recibí ayer Sara Martín, campeona de España, la nuestra, por parte de Tierra Aranda en esa fiesta de la bicicleta que llegaba a su 26ª edición y contaba con la ciclista de Movistar como la gran protagonista. De una mañana fantástica en la que, como ven, pues volvió a congregarse todo el mundo y amante a la bicicleta en la Plaza del Trigo, que comienza a ser un lugar muy habitual también para las celebraciones y para las conmemoraciones y homenajes en este gran año 2025 de Sara Martín, porque la veíamos también hace unos cuantos meses en ese mismo escenario, un poquito más grande, ¿no? El de ayer más coqueto, en esa galera que montaban los peñistas de Tierra Aranda. Y como ven, bueno, pues aquí a nuestra espalda el maillot que ese pasado mes de julio le regalaba la Concejalía de Deportes
a Sara Martín, que ya nos acompaña aquí en el plató de Televisión Aranda. Sara, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues un fin de semana en el que has vuelto a sentir, no sé si ese arandinismo del que muchos hablan, pero has estado formando parte de esa fiesta de Tierra Aranda, has formado parte también de esa charla de ciclismo del Velo Club. Bueno, fin de semana. Sí, un fin de semana súper completo, pero también súper productivo y creo que gratificante, ¿no? Un poco basado en el ciclismo, pero también eso, con ciertos homenajes que también pues me llenan el corazón. Y que demuestran pues, lo que has hecho este 2025, ¿no? Que ha sido un gran año para ti. Sí, por supuesto. Al final de este 2025 principalmente tengo el Campeonato de España, que creo que fue un resultado que me ha marcado este año y que aparte del trabajo que he realizado en todo el año, pues es como la guinda, ¿no? Que al final una corredora como yo pues tuviese esa oportunidad y esa manera de poder pues disfrutar de eso y llevar ese maillot, pues lo que ha restado de temporada creo que ha sido lo que más ha marcado este año. Orgullosa tú y orgullosa todos nosotros, como vemos en este plano genérico, con la bicicleta, con el maillot que regalaba la concejalía, con el maillot de campeona de España. Después hablaremos de algún otro maillot. Pero creo que tenemos algunas imágenes por ahí, también por ir repasando lo que ha sido este fin de semana. Pues ese maillot que después nos podrás enseñar aquí en plató. Bonito el gesto también de Tierra Aranda y bonito el maillot. Por supuesto, es además algo que no me esperaba para nada y creo que me sorprendió porque es súper bonito el diseño, además sí. con las mangas, con la bandera de España, creo que es precioso y bueno, también un bonito recuerdo y un bonito homenaje que bueno, me ha hecho Tierra Aranda y que es una peña que siempre cuenta conmigo y que al final siempre está implicado un poco en el Día de la Bicicleta, por supuesto, pero también en nuestro seguimiento, así que solo tengo palabras de agradecimiento para ellos. Nos conocemos todos al final sí. En Aranda y es verdad que, como bien dice Sara, pues siempre Tierra Aranda ha estado muy vinculada no solo con Carmelo, con Juan Carlos, que forman parte de la peña Tierra Aranda, pues muy vinculada a todo el sentimiento, ¿no? arandino, al igual que el resto de peñas, pero en este caso pues Tierra Aranda es la que viene organizando también esa fiesta de la bicicleta y la que tenía ayer a bien el homenajear a alguien que ha hecho tantas y tantas cosas bien este 2025. ¿Cuántas fotos te llegaron a pedir ayer? Bueno, no lo sé, muchas con niños, por supuesto. Siempre es un placer pues ver a niños que se acercan ahí con la bicicleta, que te piden fotos, igual también alguno que le da algo de vergüenza, pero bueno, es pues muy bonito verles también disfrutar de ese día, de hacer un bonito recorrido por toda Aranda en bicicleta y verles hasta los más pequeños disfrutar con los padres y bueno, que al final es algo que yo también hago y ahora es mi profesión, pero espero que bueno, ellos lo disfruten y también pueda ser un reflejo en alguien que también se puedan inspirar. Eso te decíamos, ¿no? El pasado mes de julio, cuando un servidor tenía la oportunidad de presentar esa bonita homenaje por parte del ayuntamiento que regalaba este maillot que vemos aquí atrás a Sara Martín, el ser espejo, ¿no? Y también hay muchas ciclistas ahora, como Cabañas, también tenemos a Lucía, a otras muchas, no me quiero olvidar, a María, Pita, tenemos también gente que está dando sus pequeños pasos y que, bueno, quién sabe, ¿no? Hay que luchar mucho, pero pueden pasar y ir quemando etapas de junior, de cadete, sub-23, el profesionalismo. Es difícil, pero tenemos también mucho futuro aquí en las tierras del Duero. Sí, pero lo importante es que por lo menos haya cantera y haya chicas que quieran practicar el deporte y que quieran pues, disfrutar sobre todo de él y que bueno, más allá de poder llegar a ser profesional, que les guste, que monten en bici, que hagan deporte, porque al final desde pequeños es un deporte como cualquier otro que aporta esos valores y ya sea pues haciendo ciclismo, haciendo otro deporte, creo que es bonito, ¿no? Pues tener ese estilo de vida y como dices, al final yo echo mucho la vista atrás cuando veo a chicas pues por aquí por Aranda montar en bici, porque en mi época, cuando yo Pocas, ¿no? tenía su edad o era más joven, era yo la única que hacía ciclismo en este caso y sí que estaba un poco sola en ese sentido, así que bueno, ahora que vengan chicas y ver que hay más chicas a las que les gusta el ciclismo
que se las ve animadas, pues creo que es algo bonito y que es positivo. Es importante, además me olvidaba yo de Silvia, ¿no? Silvia y María, que están vinculadas con el Meruelo, Lucía y María, que están también en el electroenchufe solar de Salamanca, que no solo las tenemos aquí, que las tenemos fuera, y eso es una muy buena noticia. Sara, pero ha sido un fin de semana en el que no solo esa fiesta de la bicicleta marca un poquito tu agenda, sino que también vemos imágenes de esa charla que organizaba el Veloclub Ribadedera. Bueno, por cierto, charla tercera, pero que tú ya puedes un poco ser asidua, ¿no? Participaste en las primeras, también has estado aquí junto con Laura Álvarez, presentadora de Eurosport, con Irene Moreno, y la vemos sub-23 internacional, la seleccionadora Gemma Pascual, en una pues bonita cita, ¿no? Para hablar de ciclismo femenino y para hablar de los éxitos que estáis consiguiendo las mujeres, que pues, estáis dando también un baño importante a los hombres. Sí, creo que fue un año, sobre todo, creo que importante, ¿no? Para también nosotras, para, bueno, sobre todo por los resultados que hemos conseguido, pero como reflejo a todos los pasos que se van dando en el ciclismo femenino español, en este caso. Y bueno, tener en la charla pues, a la seleccionadora nacional, a Irene, que bueno, es una juvenil. Exacto, que es alguien joven que también nos puede dar su punto de vista, y Laura Álvarez, que es la narradora de ciclismo femenino. Y que ha sido ciclista, ¿no? Sí, ha sido ciclista, que incluso corrió conmigo, o sea que creo que ha sido pues, un momento perfecto, ¿no? para poder hablar sobre el tema, ya que bueno, este año creo que el ciclismo femenino español, sobre todo en esta última parte de la temporada, europeos y mundiales, ha conseguido unos resultados que creo que nunca hubiésemos imaginado, ¿no? Tienes una pequeñita navarra en el equipo, en el Movistar, que va dando mucha guerra, ¿eh? Sí, desde luego. Paula Stiz ha sido hasta ahora el gran referente, ¿no? en las junior. Es una chica súper exigente y bueno, en junior ha conseguido campeonato del mundo en ruta. Ahora la tendremos en el equipo, así que, bueno, como digo, también hay que tomarse las cosas paso a paso. Claro. No deja de ser una junior y ahora de repente va a pasar a profesionales, que creo que es otro mundo muy diferente, así que bueno, veremos cómo se va dando, pero bueno, ahí la tenemos. Te toca un poco amadrinarla, ¿no? Como a ti te hicieron otras, ¿no? No sé. Sí, yo creo que antes era muy diferente. Yeah. Yo cuando pasé quizás veníamos menos desarrolladas, con menos aprendizaje en ese sentido, menos profesionalizadas sobre todo. Y ahora vienen con un nivel ya, debido a los exigentes entrenamientos y cómo se lo toman, ¿no? Muchas chicas, que casi se puede ya equiparar al de una ciclista profesional. O sea, que tú eso lo has notado, ¿no? De cómo pasaste tú a cómo están pasando otras corredoras. ¿Estás un poco, o has vivido esa transición? Sí, por supuesto. Yo llevo en profesionales 5 años, y en esos 5 años te diría que ha evolucionado, pero a pasos agigantados, el ciclismo. Sobre todo diría que en la profesionalización. Antes es que corríamos más mezcladas, digamos, con chicas que igual estaban trabajando a la vez que competían, entonces no podías comparar con las que solo se dedicaban al ciclismo como tal, entonces había más diferencias de nivel, digamos, en el pelotón. Ahora mismo los equipos han crecido, también el apoyo, la profesionalización ha crecido y bueno, eso se nota en el nivel, en cómo las corredoras invierten más en el rendimiento y se nota en cantidad, nivel y en todo. Y en esa línea yo creo que es muy interesante lo que estás diciendo. España, el ciclismo español femenino, ¿se puede acercar un poquito más a los niveles del ciclismo internacional, que quizás ya estaban dentro de esa profesionalización, o va a seguir existiendo esa distancia? Porque claro, la profesionalización ha sido tanto para el ciclismo español femenino como para el resto del ciclismo internacional. Sí, diría que quizás en ese sentido España ha dado un paso un poco más adelante que el resto de países. Al final había muchos países que ya eran muy profesionales de antes, y yo creo que eso también marcaba la gran diferencia cuando salíamos a correr fuera y veías que las italianas o las holandesas eran superiores, pero al resto. Ahora quizás con esa profesionalización un poco del ciclismo femenino español ha hecho que crezca ese nivel y que al final
podamos estar un poquito más arriba. No se hace todo de la noche a la mañana, obviamente, y por supuesto que aún nos queda por igualar o llegar al nivel de las top como puedan ser las holandesas, que creo que ahora mismo son las más poderosas, pero bueno, creo que hemos dado pasos hacia adelante y bueno, espero que lo sigamos haciendo. ¿No? Y además hay que considerar que Holanda es un país, incluso Bélgica, diría yo, con esa gran tradición, ¿no? de grandes pruebas, de grandes clásicas, donde también has participado tú en esta carrera profesional, incluso este año, en La Lieja, ¿no? Creo que estuviste, que no pudiste terminar, pero bueno, fue una de las pruebas que han formado parte de tu calendario y que ya has estado también. Y yo siempre te preguntaba en alguna otra entrevista que si te gustaba realmente todo ese territorio, porque se te daba muy bien o te gustaba, ¿no? Bueno, son clásicas que son duras, no dejan de ser duras, se llaman clásicas, no son las típicas clásicas de pavellanas. Son clásicas exigentes, con más muros y cotas, bueno, ya un poco más largas, y que siempre tienen condiciones un poco difíciles. Entonces, cuando tienen condiciones difíciles, a mí no es que me venga mal, estoy acostumbrada al frío, a pasar un poco de frío, más que... Obviamente no me gusta ni la lluvia, o sea, no me gusta mojarme ni pasar frío, pero igual voy un poco mejor que el resto en ese sentido. Entonces son condiciones en las que no noto tanto la diferencia y pues sí, suelo ir mejor. Al final, tantos años, ¿no? Entrenando por estas tierras, al final a uno le marcan. Ha sido un fin de semana, estamos repasando con Sara este fin de semana, pero queremos repasar toda la temporada de reconocimientos y creo que tenemos por ahí también una imagen de uno de los reconocimientos también en este 2025, ahí te vemos recibiendo el premio Puente de Oro, bonito, el galardón. Creo que sí, vamos. Ha sido un año de reconocimientos y bueno... Bueno, esto fue por tu 2024. Sí, a ver qué es lo que pasa en este 2026, cuando igual, pues ahora como campeona de España tienes bastantes argumentos, aunque también hay muchas deportistas, que eso no me canso yo de repetirlo, y lo comentamos mucho también en la página web en Duero Deporte, el crecimiento que está habiendo en otros muchos deportes femeninos también aquí en Arandas, es bárbaro. Sí, creo que cada vez crece más en ese sentido. Este mismo fin de semana hemos tenido a Celia de nuevo ganando una prueba en la milla urbana que se estrenaba en Burgos. Tenemos a una lanzadora de peso que quién iba a decir que en Aranda pues íbamos a tener una Ariadna Andrés o una Elena Martín que están tocando ya la puerta de la selección. Vemos todo ese crecimiento. Y eso es muy positivo. Bueno, al final muchas veces dicen, bueno, la juventud cada vez hace menos deporte. Y quizás sea verdad, pero bueno, ver que por lo menos aquí en Aranda pues, hay chicas y chicos que sí que se dedican al deporte, que consiguen resultados y que les motiva a seguir haciéndolo, creo que es algo bonito y bueno, algo que hay que reconocer, ¿no? También con este tipo de reconocimientos y algo que creo que es importante o que haber recuperado, por ejemplo, estos premios Puente Duero, creo que es positivo. Lo dijiste además en la gala, que era muy bueno el recuperarlo. Sí, por supuesto. Hay que poner el valor, ¿no?, a todo ese esfuerzo de todos, desde los más pequeños hasta ya los que somos algo más mayores, hacen durante todo el año, porque al final creo que ya sea en ciclismo, en atletismo, en el deporte que sea, pádel, llevamos el nombre de Aranda por todo el territorio nacional o internacional y es algo bonito y que también nos tiene que enorgullecerse. Eso es. Tenemos más imágenes que vamos a ir repasando contigo de esta temporada. Después de recibir ese galardón de los premios Puente Duero, llegó tiempo para Vuelta a España, Ichulia, Vuelta a Burgos y creo que tenemos imágenes también de una nueva participación tuya en la Vuelta a España y con la cabra, la que tenemos aquí, que no sé si es la misma o no, pero bueno, ahí en esa disciplina tan bonita, ¿no? Contrarreloj por equipos, creo que era Barcelona, ¿no? Donde no lo recuerdo yo ahora mismo, o por la zona de... Barcelona. Bueno, hay muchas palmeras, por aquí cerca no es. No, era Barcelona. Sí. Pero bueno, una Vuelta a España, otra nueva edición para ti, Sara. Sí, eso es. Has participado en todas, creo. No en todas. Desde la que era la challenge aquella en una... No en todas. ¿No? Al menos hubo un año que no estuve en la Vuelta, pero la Vuelta
siempre es algo especial, porque para nosotras las que somos españolas, pues significa mucho correr en España, aunque también un Tour sea importante, obviamente por el nombre, pero la Vuelta a España siempre estás en casa, siempre está más cerca, gente que te conoce, ya sea cerca de aquí o en otra ciudad, pues puede acercar a verte y sí, creo que es diferente el ambiente. Y además has visto crecer a la Vuelta. Lo decía yo, no recordando muy bien si habías participado en todas, tú bien has dicho que no, pero de cuando era solo una prueba de un día, aquella challenge que estaba un poco vinculada a la Vuelta masculina, pero ya se ha disgregado y eso es lo importante, y se ha ido creciendo en días, de 2 a 3, incluso ahora con 5, 7 días esta última edición, y ya pues fuera de fechas del calendario incluso de los chicos, lo cual pues eso vuelve a demostrar el crecimiento y la importancia que por sí mismo genera el ciclismo femenino, ¿no? Sí, es algo que necesitábamos. En los últimos años se han ido sumando días a lo que era la Vuelta a España, que eran, como dices, 2, 3 días. Al final coincidían con los últimos días de los chicos, pero digamos que no era algo tan serio como es ahora. Ahora tenemos una organización más apartada de ellos. Es verdad que también televisivamente tenemos nuestro espacio, entonces eso creo que hace que la gente diga, bueno, está la Vuelta a España de chicas, pueda verlo, ¿no? Pueda engancharse un poquito más y no estemos quizás tan tapadas o sea tan pequeñita, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que su crecimiento ha sido algo bueno, y al final, que nos hacía falta. Y al final yo creo, perdona Sara, que también el verdadero aficionado al deporte, al ciclismo en particular, pero al deporte en general, se da cuenta del esfuerzo. Y el esfuerzo yo creo que no entiende de sexos en ese aspecto, y hay muchos chicos que ya comienzan a tener en algunas chicas sus referentes. Sí. Igual que muchas de vosotras quizás teníais en algunos chicos, o no, mismas chicas, pero que es así. O sea, al final lo bueno de todo esto es saber admirar el esfuerzo del deportista. Sí, por supuesto, puede ser, y eso también es gracias a que se nos da visibilidad, porque antes cuando yo empecé, lo único que yo sabía que existía era el ciclismo masculino, era lo único que podía ver abiertamente, ¿no? en la televisión o si no por algún canal, por satélite, es imposible encontrar alguna prueba femenina. Pero encontramos una prueba femenina era más complicado, y ahora, hoy en día, por lo menos nuestras carreras, las importantes siempre se televisan, las grandes vueltas incluso en abierto, y creo que eso también hace que los chavales se fijen, que se cree más afición y que incluso la gente se enganche, conozca a las corredoras, que al final cuando conoces a los corredores realmente es cuando te enganchas a ello. Y bueno, pues cuando ya ves el espectáculo, aún más. ¿Y tú eso lo has notado? Sara Martín ha notado también esa... Bueno, pues cuando pasabas igual hace 5, 6, 7 años por alguna prueba, poca gente te conocía, pero ahora ya sí que en cualquier pueblo, en cualquier línea de meta, de salida, notas el cariño de los pequeños, de la gente, te saludan más, te piden más autógrafos, más fotografías. Eso también ha ido un poquito en crecimiento de esta Sara que ya es campeona de España. Bueno, podría decirse que algo así, sobre todo... O te dejan en paz. Sobre todo aquí a nivel nacional, que digamos las que somos profesionales somos poquitas, entonces quizás las niñas o los niños que son más pequeños o compiten en categorías inferiores, pues te tienen más cerca o te conocen de forma más cercana. Pero bueno, luego también están las redes sociales y todo eso que creo universales. Que también hace bastante. Oye, vamos a seguir repasando un poquito imágenes de Sara en esta temporada 2025, pues viendo yo creo que el gran día, ¿no? Vemos imágenes de esa jornada en un lugar también muy especial. En Granada, ese sprint final, además una carrera que hubo que pelear, que tuvo algún problema que otro de alguna corredora por delante, que supiste aprovechar. Y ahí cuando te levantaste en la bicicleta, ¿en qué pensabas? Porque madre mía, la cantidad de vatios que se suele decir ahora que estarías generando ahí, ¿no? Bueno, no sé, la verdad que ni lo he mirado, pero creo que más que piernas también es corazón, porque verte ante esa situación,
con Mavi García y pues en un campeonato de ¿Dudaste? España. Bueno, yo esperaba Porque que... siempre en un sprint, en este tipo de situaciones, el que va por detrás parece que es el que guarda, que está Sí. esperando que lance el ataque el de adelante. Siempre tiene más Sí, ventaja, pero... Sí, ¿no? normalmente sí. Bueno, con Mavi yo sabía que era bastante más rápida que ella. Y sí que mi director me dijo que lanzase yo el sprint desde delante. Porque al final ella no es tan explosiva y en el momento que yo lanzase el sprint desde delante, esa bici que llevaba de diferencia, Es difícil, podía mantenerla muy bien. Entonces, bueno, fue esa la decisión. Y salió bien. Sí, salió bien. Y por eso tenemos ese pedazo de maillot de Movistar tan bonito con la bandera roja y gualda y que nos llena de orgullo, sin lugar a dudas, el tener nada más y nada menos que una campeona de España. Sara, fue un día duro en el que hubo que ir remontando, en el que incluso estuviste en algún grupo por detrás, dejando hacer, se escapó también una de las también favoritas como Anne. Anne acabó teniendo un problema, supiste mantenerle la calma, mucha sangre fría, ¿no? Y quizás se demostró la Sara más madura en esa prueba, una de las pruebas más maduras de Sara. Bueno, es que normalmente me toca dar la cara desde el principio, entonces al final era un día en el que sabía que tenía que jugar mis opciones y gastar mis balas para mí misma, entonces a lo que jugué fue aguantar lo más que podía y no calentarme en las subidas. Cuando había una subida pues sufría, intentaba ir ahí y si se me iban un poco, sabía que luego podía volver a cogerlas porque bueno, era un terreno que era duro y exigente, pero eran esfuerzos de entre 10 minutos, 15 como mucho, que bueno, los recupero bastante bien. Y sí, bueno, hubo una chica, Anne Santesteban, que se fue por delante, incluso ya dije... Puso en jaque la prueba. Sí, ya se va porque... Y hemos perdido el caballo. Cogió hasta 1 minuto y medio, creo recordar, entonces eso ya a falta de 25 kilómetros ya se te complica. Y detrás es verdad que no había mucha colaboración, incluso llevábamos a rueda a una compañera suya, lo que dificultaba un poco el entendimiento. Claro. Pero sí que Mireia Benito y yo nos pusimos más a colaborar, luego invitamos un poco a Mavi a que nos echase un cable y bueno, también fui valiente, intenté irme bajando, fue Usoa la que tuvo que reaccionar y bueno, es verdad que a mala fortuna Anne se cayó en una de las curvas casi a falta de 10 kilómetros, pero he de decir que la teníamos casi encima, unos 15 segundos o así, entonces... No se sabe nunca lo que hubiese podido pasar, pero yo creo que aún así la hubiésemos cazado y luego ya fuimos a palos y así nos jugamos la carrera. Sí, porque recordando un poquito imágenes de esa prueba, sí que hubo muchos tirones, mucha estrategia y también bueno, pues una prueba en la que ¿en qué momento tuviste esa sensación que suele tener cualquier competidor de es el día, puede ser el día? Pues cuando ya volvimos a coger a Anne, con el grupo que íbamos 5 creo recordar, al final nos conocemos todas porque somos españolas, somos las que coincidimos en la selección, corremos todo el año juntas, aunque en diferentes equipos. Y os miráis a la cara, igual ya sabéis, esta no tiene, se está guardando algo, esta no tiene su día, esta sí. Bueno, igual no mucho, pero de ese grupo que íbamos sabía que ya lo que quedaba era todo plano y de ellas yo soy la más explosiva, la más rápida. Ellas son más perfil escalador. Al final nos habíamos seleccionado nosotras 5 y lo único en lo que pensaba es con que no se me escape ninguna. Al final una carrera así tenía que ir o a ganar o a morirme porque sí que es verdad que el podio me está muy bien o la medalla, pero ganar el campeonato obviamente que es el objetivo y sabía que si ninguna se iba por un ataque tonto que ataca y nadie sale y todas dejan de pedalear, pues podía tener bastantes probabilidades de la victoria. Bueno, luego vemos también imágenes de la entrevista en el podio, ya con la medalla, con ese nuevo maillot de la federación, ese nuevo maillot de campeona de España.
junto con Blasi, que también ha hecho un final de temporada fantástico, con Guajardo, no sé si recuerdas lo que decías, pero... La verdad es que no me acuerdo, pero lo que sí recuerdo es que ese día fue muy emotivo, muy emocionante y creo que ni me lo creía. Si me llegan a decir antes que voy a ganar el campeonato, creo que no me lo hubiese creído, pero eso, todo es posible y llegaba en un buen momento de forma. Es verdad que antes había estado en una concentración en altura preparando bien, en este caso el Giro, no el campeonato, porque el campeonato al final, digamos, el equipo en sí no lo prepara como tal, pero estaba preparando el objetivo de justo después y sé que llegaba en buena forma, lo sabía, pero bueno, tampoco creía que para tanto, pero creo que fue aún así espectacular. Siempre se ha hablado del gran potencial que puede tener Sara, siempre se ha buscado o siempre se busca un relevo generacional, de que tanto se habla ahora mismo en el ciclismo femenino y que hay tantos nombres, quizás antes quizás solo estabais 2 o 3, tú ya eres una firme realidad del ciclismo español. Este campeonato de España ha roto un techo de cristal para ti, ha demostrado que Sara tiene esas piernas que por una u otras circunstancias quizás no pueda demostrar a lo largo de la temporada. Bueno, a ver... o ensalzamos demasiado las cosas. No, quizás sí que ha sido digamos, un resultado que también ha hecho más en la confianza que pueda tener yo en mí misma, ¿no? Al final, durante el año, soy una corredora que en el equipo está siempre a las órdenes de las líderes, trabajando desde el principio, entonces eso también desgasta mucho y para poder conseguir un resultado propio es muy complicado. Pero al final es el rol o la labor que suelo tener en el equipo y es difícil pues quizás conseguir un resultado en numérico material, ¿no? Pero sí que para bueno, crecer, intentar llegar más lejos o mejorar esos pequeños detalles o incluso cuando se me dé la oportunidad creer o saber que puedo, pues creo que también es muy importante tener esa confianza en uno mismo y bueno, tener estas pequeñas recompensas, ¿no? Y que te hacen también un poco ver y creer más y, bueno, y motivarte, ¿no? para seguir luchándolo. Alguien que creía mucho en Sara era tu antigua compañera Annemiek. Supongo que te llamaría ese día. Sí, por supuesto me escribió y me dio la enhorabuena. Obviamente cuando lo vio me dijo que se alegraba muchísimo por mí. Ahora mismo, bueno, está retirado, pero sí. Sigue un poco vinculada, claro. Sí, sigue un poco vinculada, incluso estaba vinculada a otro equipo. Entonces sigue un poco todo y con las que hemos sido compañeras también nos sigue y bueno, pues recibir su mensaje también fue algo bonito, especial. Decías que era bonito también ganar en Granada por muchas circunstancias. Andalucía se te da bien. Primera victoria como profesional, creo que hace 2 temporadas en Mijas, Campeonato de España en Granada. Sí, alguna persona ya me lo ha dicho también. Tienes que correr más en Andalucía, claro, se te va bien. Digo, sí, bueno, no sé si por el tiempo o por qué, pero la verdad que Andalucía me da buena suerte o buenos recuerdos. Sí. Vamos a seguir viendo imágenes porque después del campeonato de España, creo que fuiste al Giro y ya estrenaste el Giro, ese mayo de campeona de España con Movistar, pero después, bueno, pues momento de homenaje, ¿no? Qué bonito fue vivirlo en esa Plaza del Trigo, en la que te has convertido ya en asidua para celebraciones, lo hemos visto este fin de semana, y qué bonita fue esa jornada, ¿no? Sí. Por supuesto, creo que fue un día en el que me hicieron llorar de emoción, pero si es por una buena causa y por algo bonito, creo que siempre es agradecido. Creo que fue un día, no sé, muy especial, también con muchos niños, con mucha gente que se acercó allí y creo que recibir este reconocimiento, pues al final, no sé, te da esa motivación, esa cosita, ¿no? para seguir luchando y para... Ahí te sacabas las lágrimas. Sí, y para ver, pues no sé, que al final todo esto que estoy haciendo, pues también... Que ha merecido la pena, sí, y que está mereciendo la pena. Y que es bonito, ¿no? Y afuera de
eso que al final esto es también por el reflejo de esos resultados, ¿no? Pero bueno, también por el resto que acompaña a todos los resultados. A veces se consiguen, a veces no, pero bueno, hay que seguir trabajando y todo este trabajo pues creo que también forma parte de todo ello y del reconocimiento. Trabajo de Sara que un poco en esa línea, lo que comentabas ahora mismo de los esfuerzos, tú claro, al mismo tiempo, y recuerdo también a Celia que fuisteis compañeras en vuestros inicios de deporte, quizás un poco las dos mujeres más referentes en esos años vuestros, las dos os sacasteis una carrera de 5 años, bioquímica creo que fue en el caso de Celia, en tu caso química, mientras entrenabais, en el Sopela dando el paso a Movistar como profesional. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo lo has conseguido? La verdad que no sé. O sea, una vida monacal. Ahora, si se habla ya sí. del profesionalismo de vida monacal, y Sí, haciéndolo... básicamente. Ahora he hecho la vista atrás y digo, ¿Cómo fui capaz? en verdad aprovechaba mucho el tiempo. Porque sí, yo estudié en Valladolid, química, y realmente me despertaba e intentaba cuadrar o sacar horas para entrenar de donde no las había, o me despertaba a las 6 de la mañana para hacer rodillo, o el rato que tenía entre que salía de clase al mediodía y me volvía a ir, aprovechaba también una horita a salir, y lo que salía iba a tope. Claro. Casi no tenías tiempo de planificar nada, pero el tiempo que tenías pues aprovechabas para hacer malabares o cuadrar un poco todo y que todo fuese bien. Al final es verdad que enfocando más los estudios, porque sabía que era lo principal, y bueno, aún estando en Sopela pues me daba un poco la flexibilidad de no ser aún profesional en ese sentido de bueno, poder quizás no entrenar tanto, aprovechar más los fines de semana y bueno, pues me daban esa flexibilidad quizás de no tanta exigencia para poder llevar las dos cosas a cabo. Y ya cuando, bueno, sí que en la última fase de la carrera pues ya sí que pasé a lo que era ciclismo profesional, pero digamos que en esa época, como decíamos antes, quizás el ciclismo profesional no había llegado a unas categorías inferiores, y sí que quizás a mí me hizo un poco pues poder llevar las dos cosas de la mano. Y esa gran disciplina es la que generaba quizás un poquito el cambio de no tener ese ciclismo tan profesional, y si tú echabas horas ibas a tener la recompensa que has tenido. No sé si después el cambio de haber acabado tus estudios, respiraste un poco y dijiste, bueno, ahora me lo puedo tomar de otra manera, pero o no, porque claro, ya entro en una estructura como Movistar y la exigencia va a ser máxima. Sí, es algo diferente. Era otra vida, ¿no? Es algo diferente. Obviamente cuando terminas los estudios estás más liberado, sobre todo mentalmente, Eso es. que es lo que más te quema, por decirlo así. Y cuando ya terminé mis estudios, sí que ya era profesional al 100%, entonces tienes otro tipo de exigencias y otro tipo de preocupaciones por otro lado. Tienes que dedicar el 100% a entrenar, descansar, ir a las concentraciones y estás para el equipo pues cuando te necesiten. Entonces es una vida diferente, obviamente, y dedicas más tiempo a la bicicleta en vez de a los estudios. Y a dejarte ver en pruebas como nada más y nada menos que el Tour de Francia. Vemos imágenes en la que ya portando el maillot de campeona de España, pues nada, te dejaste ver también una de las fugas de la Gran Boucle. Ahí te tenemos, junto con Jackson, Lamitier, Soto, una bonita fuga ese día, que creo que acabó a 6 kilómetros de meta. Sí, fue un día bonito. Además, al principio del Tour realmente no teníamos tanta libertad para meternos en fuga o dejarnos ver, porque estaba Marlene Reusser, que era nuestra principal líder, y iba a ir todo encaminado para ella. Pero bueno, cayó enferma casi desde el primer día, sí. y al final, a partir de ese momento, pues... Mira que los virus han sido puñeteros con vosotras este año, por Mario lo de la Vuelta, por Marlene también en el Tour. Sí, y yo que acabé el Tour ¿Tú también. fastidiada, es que, o sea nadie se ha librado este año. Pero bueno, al final eso nos dio un poco tener esa libertad de poder meternos en fuga, poder intentarlo cada día, y creo que el Tour es un bonito escenario también
pues eso, para dejarse ver, ¿no? Para poder estar ahí y quién sabe, un día te puede salir bien, puede llegar la fuga. Es verdad que en el ciclismo femenino es más difícil que haya días en los que llegue la fuga porque todo se controla más, en general corremos menos días. Los chicos tienen 21 días, hay más días para hacer de todo, para dejar llegar la fuga, para no. Nosotras vamos a cuchillo todos y no suelen dejar mucho irse la fuga. Bueno, esta es la fuga, una de los días también importantes de Sara en el Tour, pero también no solo, como decía Sara, había que trabajar para otras, buscar un poco la fuga y también, bueno, pues estar tirando del pelotón, que eso lo hiciste en bastantes ocasiones. Ahí está, creo que es Yelena, tú por detrás y, bueno, pues todo Movistar a bloque ahí en otra de las etapas, pues siendo protagonistas, ¿no? Sí, siendo protagonista, al final trabajando para nuestras líderes, que bueno, es lo que solemos hacer en este deporte o durante todo el año. Realmente somos un equipo. Quizás mucha gente dice, ya, pero si das pedales, el ciclismo no es trabajo en equipo, no es un deporte en equipo, pero realmente sí lo es y al final creo que cada día se demuestra más. Conforme sube el nivel, creo que es más importante tener un buen bloque y un buen equipo alrededor de las líderes y bueno, en este caso ahí estábamos trabajando para Liane Liper y bueno, a veces sale, a veces no, pero bueno, intentarlo juntas creo que es importante para poder conseguir los resultados. Y después del Tour, bueno, no tenemos más imágenes, pero ha habido mucha temporada para ti, sobre todo campeonatos de Europa y mundiales donde eres una asidua con la selección, como hablábamos o como repasabais este pasado viernes en esa charla junto con la seleccionadora, con Gemma Pascual, y un final de temporada que no sé si se te ha hecho demasiado largo o no, y que bueno, pues, pero has estado ahí, has estado en mundiales, has participado de la medalla de bronce de Mavi, has participado también de la que es tu compañera de Paula Ostis como parte integrante de la selección. Ha sido un bonito año también, un colofón bonito, ¿no? En europeos y mundiales. Sí, creo que por lo menos estar en estos mundiales que fueron especiales no solo por los resultados, sino... Ir a África. Sino el lugar donde fueron, en Kigali, y también estar con este gran grupo, que creo que eso también es la clave, como decía Mavi en una de sus declaraciones, de también conseguir los resultados, tener un buen grupo alrededor. Creo que ser partícipe de ello pues, ha sido súper bonito y ha sido una buena forma de también terminar la temporada. Creo que eso, acabamos con buen sabor de boca. Es verdad que quizás ya después de eso, a lo último de la temporada, ya el cansancio viene para todos, casi más mental que físico, porque al final estamos corriendo desde principios de enero hasta mediados de octubre. La temporada cada vez se alarga más y eso se nota bastante casi más de cabeza que de físico. Y luego hay que preparar determinadas partes de la temporada, ¿no? Descansar un bloque un poco para volver a estar o formar parte en una prueba como el Tour, o como el Giro, como dependiendo del calendario, ser parte importante, ¿no? No puedes estar al mismo nivel durante todo el año. Lo hablábamos también con Mario y también en una entrevista en Duro Deporte con Carmelo Miranda, que quizás de aquel ciclismo a este que ahora, y como bien hablabas tú, el ciclismo femenino se ha profesionalizado tanto, no se puede estar top en todo el año, pero sí que hay gente que llega top al inicio, baja, vuelve a estar en otro pico de forma. Eso ha cambiado mucho, ¿no? Sí. O está cambiando, no sé si... Justo el otro día, después del día de la bicicleta, sí, estuve con Carmelo Miranda y estuvimos hablando un poquito sobre eso. Porque él me decía, no, es que en mi época, claro, iban a muchas carreras pues, a preparar, ¿no? No a todas a competir. Ahora se va a todas las carreras a competir, a ganar, a disputar. Entonces, es verdad que desde el principio de temporada sí que ya te exigen estar bien en forma, claro. Ir competitivo. Ya no, quizás al nivel que se ha puesto ahora mismo el ciclismo actual, es más exigente y es como dices, subes, luego te dejan descansar un tiempo, luego otra vez, es más así. Pero vamos, que ahora ya hay que estar a tope casi todo el año, o te exigen, claro. Te exigen estar en buena forma al menos
casi todo el año. Y para Sara, ¿hay una temporada del año que le gusta más? ¿Hay alguna prueba que siempre quiere estar? Has hablado antes de Vuelta a España, no sé si será eso. Está también Vuelta a Burgos, pero claro, está Giro y Tour, y tú ya has competido en bastantes ediciones de todas las tres grandes vueltas. ¿Tienes una prueba a la que no te gusta faltar, europeos, mundiales? No sé si hay una época de la temporada en la que, bueno, tienes tu pico de forma o te gusta estar mejor. Hombre, suele estar mejor a partir de mayo, mediados de mayo, ya tirando para junio, suele estar mejor. No sé si por el tiempo o todo lo que llevo hasta entonces, pero ahí suelo notar bastante mejora y en consecuencia pues en las carreras suelo empezar a ir mejor desde, digamos, que empieza Itzulia, Vuelta a Burgos, ese bloque de carreras que solemos tener aquí en España, pues empiezo a ir mejor y bueno, esas carreras creo que son las que más me gustan por ser también más aquí en España y por cómo me empiezo a encontrar. Obviamente carreras grandes como dices, el Giro, Vuelta a España y el Tour, siempre son muy especiales y estar ahí formando parte de tu equipo creo que es muy importante porque a esas carreras realmente el equipo convoca a las 7 corredoras que mejor están en ese momento o intenta llevar el mejor equipo posible para poder hacer un buen resultado en esas carreras que son las más marcadas del calendario. La M de Movistar, pero la M de Martín, de Sara, que además ha renovado. Hace poquito se conocía la noticia. Sí, eso es. Bueno, he renovado y seguiré ahí 3 años más, hasta 2028. Van a ser 8 temporadas, ¿no? Sí, exacto. Y ya son años. Y parece que fue ayer cuando... Sí, cuando estabas estudiando en Valladolid y conseguías tu primer campeonato de España. Sí. Y ya son años y bueno, 8 temporadas como profesional que bueno, ojalá sean más. Así que, bueno, al final 3 años te dan esa confianza, ¿no? Y un poco esa estabilidad para seguir trabajando y ojalá seguir mejorando y seguir dando pasos adelante, que bueno, es lo que espero y quiero hacer a partir de 2026. Estabilidad que no conformismo, porque los deportistas de alto nivel sois súper extra exigentes. Con vosotros mismos también, ¿te tienen que parar a veces? Bueno, yo soy exigente, pero al final es que tienes que tener esa exigencia, esa disciplina para poder, aunque solo sea, llegar a tus objetivos. Creo que también se nos exige mucho pues por parte del equipo de rendimiento. Al final es nuestro trabajo y es para lo que estamos, ¿no? Pero tienes que ser alguien constante, consecuente y bueno, pues saber que es que cada detalle cuenta y eso es lo que tienes que hacer. Hay días que te apetece más o menos, pero tienes que tener esa constancia y ese sacrificio para bueno, llegar o intentar llegar a los objetivos que tengas. Has dicho que a mediados de mayo, para junio, cuando llega el verano estás en buena forma. Esa es la fecha en la que son los campeonatos de España y bueno, quién sabe, ¿no? Hasta junio vas a vestir ese maillot, después, bueno, a defender título, ¿no? Sí, normalmente en esa época suelo llegar bastante bien y de hecho en los campeonatos al final también, porque es una fecha también marcada o importante, ¿no? Para nosotras, la disputa del título, pues espero y suelo llegar en buena forma, entonces este año defender el título, ojalá lo revalide, ojalá, pero... No, Movistar encantado de volver a llevar un maillot, ¿no? Pero siempre es difícil, al final las que estamos ahí delante, todo el mundo quiere ganarlo, obviamente, pero siempre nos lo pondrán difícil, así que bueno, de momento espero disfrutar de la mitad de año que me queda, ¿no? para lucir el maillot, que creo que es algo especial y súper bonito y por supuesto intentar mantenerlo. Claro, estar en todas esas pruebas que otros años al principio de temporada pues la propia Sara iba a esas clásicas o esas otras pruebas en Andalucía, en otros lugares también de la Comunidad Valenciana, pues ahí va a estar también luciendo hasta el próximo mes de junio ese campeón, ese maillot de campeona de España. Pues que ha sido un placer tenerte aquí, no sé si te ha hecho muy largo o no, pero siempre hablar en confianza con alguien que disfruta tanto de lo que hace es una maravilla, así que enhorabuena. Como estar en casa. Sí, ¿verdad? Así que, sí. Sara, un auténtico placer, que sigas disfrutando y haciéndonos disfrutar y evidentemente mucha suerte para este 2026. Gracias.
Pues con Sara Martín vamos a hacer un breve alto en el camino porque hay que repasar muchas más cuestiones en el ámbito de la polideportividad que ha habido este fin de semana. Ha habido atletismo, ha habido rallies también, hablamos del mundo del motor, escalada, sí, así que hacemos una breve pausa y lo contamos todo. Y continuamos en este tiempo de Deporte Aranda después de esa visita fantástica de Sara Martín a este tiempo de Televisión Aranda. Hay que repasar el resto de eventos del fin de semana y todavía tenemos muchas cosas que contar en el mundo del atletismo porque también nos va a acompañar en los próximos minutos el alcalde de Fresnillo de las Dueñas, donde se celebraba esa tercera edición del Cross Solidario Grajo Run. Pero vemos la tabla de eventos del fin de semana, el ciclismo con esa charla homenaje que ya ha sido bien repasada por Sara Martín hace tan solo unos instantes, como decimos en este estudio. Y el hockey en línea, que recuperaba la tensión y la emoción de la Liga Élite y tanto que emoción. 6-5 vencían a las Rozas los Cerizos Rudos, imágenes del encuentro que se disfrutaba y se también sufría en Prado Sport. Ahí, con ese 6-5, 6-1 llegaron a ir por delante en la segunda parte, a falta de 15 minutos para el final. Ahí vemos ya imágenes del pitido final del encuentro. Y respiraron y disfrutaron esa victoria importantísima para dar un golpetazo en la clasificación, salir de la parte baja de la misma y como repasaban los compañeros de Duelo Deporte, pues sin lugar a dudas ganar, volver a sonreír, pero como decíamos, no sin sufrimiento, porque como decíamos, 6-1 llegaron a ir ganando hasta 15 minutos del final del encuentro y ahí se apretaron tanto las diferencias que a tan solo un gol de diferencia se consiguieron poner los madrileños, que finalmente no forzaron el tiempo extra y por lo tanto permitieron que los erizos rudos sumaran los 3 puntos en juego, una clasificación que además deja en una situación muchísimo más cómoda y con aspiraciones, ¿por qué no?, de poder estar luchando por la Copa del Rey, uno de los objetivos, ¿por qué no ya decirlo de esa manera, de los erizos rudos esta temporada? Pero hay que todavía luchar bastante. Baloncesto, más allá del hockey, del ciclismo, victoria, cuarta de la temporada, 4 partidos, 4 victorias, los juniors del Juventud Aranda que siguen líderes en el grupo A de la segunda división junior autonómica tras imponerse 63-59 en casa a Baloncesto Palencia. Más allá del baloncesto, el rugby, como ven ahí, descanso para el Rugby Aranda, que ya este próximo fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde, va a recibir a Guipúzcoa en el Virgen de las Viñas. Y atletismo, como decíamos, nos va a acompañar en apenas unos instantes el alcalde de Fresnillo de las Dueñas, como el primer edil, evidentemente, de la localidad que vivía ese tercer Cross Solidario Grajo Run, pero el atletismo nos ha dejado otras caras amables del fin de semana, sobre todo volver a ver, ahí la ven, a Celia Antón, la arandina del Adidas Running, conseguir la victoria en la primera edición en el estreno de la Milla Ciudad de Burgos. Un fantástico resultado que además también venía pues con ese tercer puesto, ahí lo ven, de Rubén Álvarez, el del UBU Campos de Castilla, que conseguía el tercer puesto en una prueba que conseguía llevarse el propio burgalés Dani Arce, pero buenas sensaciones las que dejaba la primera edición de la Milla Urbana de Burgos con la victoria de Celia Antón, ya lo saben, se lo contábamos el pasado viernes, vinculada también a unos o algunos otros proyectos didácticos muy bonitos en esa jornada también que compartía con los miembros de ese Aranda Trail Running, que por cierto estaba o algunos de sus miembros este pasado fin de semana en la tercera edición del Grajo Run y sobre todo pues verla de nuevo en la competición, en la Higuero Running Festival, la vimos de nuevo sonriendo con esa victoria, buenas sensaciones en el Cross de la Constitución, vuelve a reverdecer laureles y a ganar en esa milla urbana de Burgos, así que fantástico el fin de semana para una de los grandes nombres también de nuestro deporte, como repasábamos ahora anteriormente con Sara Martín. Más allá del atletismo, el de la milla, el campeonato provincial de cross que se disputaba en Melgar de Fernamental y que dejaba también en las imágenes de los compañeros de Duelo Deporte, esa es una de las muchas, o son varias, de las instantáneas que dejaba ese campeonato de Burgos, ese campeonato provincial que conseguía hasta 5 títulos por equipos
para los arandinos y también varias medallas más para un total de 12 medallas individuales, así que sin lugar a dudas, bien y buena la temporada en este inicio de temporada de cross, cuando dentro de poquitas fechas tenemos ya el cross de Atapuerca, donde estarán también los atletas arandinos, los del atletismo Aranda, Aranda corre también atletismo Rivera, van a estar presentes sin lugar a dudas muchos de ellos en ese cross de Atapuerca. Pues bueno, el fin de semana con esos grandes éxitos para el atletismo, en este caso en el campeonato provincial. Un atletismo que nos dejaba esas buenas sensaciones y también el fin de semana nos ha dejado otros argumentos como los que vemos en imagen para repasar también el mundo de la montaña, de la escalada. El pasado viernes decíamos y avanzábamos que esta semana va a comenzar una nueva edición de las jornadas de montaña organizadas por Peñasaltas y Espeludero, pues ahí veamos las imágenes de algunos de los miembros de Peñasaltas. Era Sergio Abad y también teníamos a Ismael Mediavilla. Ismael a la derecha de la imagen como miembro del equipo de montaña, del club de montaña de Salas, pero muy vinculado siempre a las tierras del Duero. Premiados por parte de la Federación de Castilla y León con la actividad alpina más importante de 2025 después de su expedición Cordillera Blanca a Perú el pasado verano. Así que, sin lugar a dudas, pues el mundo de la escalada, de la montaña, siempre con muy buenos aficionados en nuestra localidad, que recogía ese título o esa distinción en el centro de San Agustín, en el claustro de San Agustín, en la capital burgalesa, así que enhorabuena por esa expedición. Pero además ha habido competición del Dry Tooling Indoor. Vemos imágenes en ese vídeo, vemos ahí a Alex Suárez, miembro del Peñasaltas, un alpinista ya también experimentado. Y bueno, pues dentro de ese campeonato de dry tooling en el que podemos ver pues hacer esas verticales con esas imágenes que vemos, pues asemejando lo que es la escalada en cascada de hielo, la escalada en hielo, pero de esta manera indoor, pues llevando a la competición lo que en otras muchas ocasiones es ese tiempo de entrenamiento. Pues ahí lo ven, en un rocódromo, ese campeonato de dry tooling en el que participaban tanto Alex Suárez, miembro del Peñasaltas, como también el propio Sergio Abad, que ha tenido pues, un fin de semana muy concurrido, recibiendo ese galardón y también participando en ese campeonato. Y además, el fin de semana, antes de dar y volver al mundo del atletismo, nos está esperando ya el alcalde de Fresnillo aquí a la vuelta de la esquina. Hay que hablar de motor, porque el motor también nos ha dejado muy buenas noticias, imágenes de la 22ª edición del Rally Sprint Navaleno Canicosa y las imágenes en las que vamos a ver al BMW M3 de Álvaro y de Roberto Muñoz como copiloto, que conseguían la medalla, en este caso, o se subían al podio en el tercer escalón del podio, medalla de bronce, en este caso para el coche, el BMW M3 de la escudería KTR Racing, lo hablamos el pasado viernes, así que sin lugar a dudas también felicitaciones para uno de los proyectos del mundo del motor de aquí, de las tierras del Duero. Repasada de manera amplia la página polideportiva, nos queda hablar de atletismo, nos queda cerrar el programa, este programa hoy de Deporte Aranda, hablando de la Grajo Run, de esa prueba solidaria, de esa prueba también que se ha consolidado en el calendario y que disfrutó de una extraordinaria mañana y disfrutó también de algo tan importante, que es la de dar visibilidad también a los runners, a los aficionados al mundo del cross, al mundo del atletismo, que pues yo creo que han encontrado en estos meses de octubre, ahora con el cambio de fecha en noviembre, una prueba que les va como anillo al dedo para disfrutar del deporte aquí en las tierras del Duero. La Grajo Run, a vuelta de una pausa, lo repasemos de manera amplia en este tiempo de Deporte Aranda. Imágenes del tercer cross solidario, Grajo Run, ahí vemos la llegada de Riley Bloomer, al que le esperaba el campeón, el que reverenciaba laureles después de la primera edición. Sufjan Tribac en casa volvía
a ganar en esa cita, como decimos, solidaria que tenía lugar en la jornada de ayer, esa tercera edición del Cross Grajo Run en beneficio de Alea, que además lograba recaudar una buena cantidad, como también repasaban en la crónica los compañeros de Duero Deporte, en esa información en la que titulaban por la victoria de los dos campeones vencedores en la categoría absoluta femenina y masculina. Veíamos ahí a Estefanía Sanz, que curiosamente tanto Estefanía como Sufian eran quienes conseguían la victoria en la edición de estreno de la prueba en el 2023, una prueba que, como decíamos, ahí vemos esa imagen en beneficio de Alea, Paula, una de las miembros del colectivo que realizaba el corte también oficial de la banda antes del inicio de las pruebas absolutas, y los compañeros de Duero Deporte que bueno, hicieron ese amplio despliegue también pues, para contar todo lo que fue una cita que se consolida en el calendario de las carreras populares, y eso es lo importante, ese carácter popular, solidario, que ha conseguido o que está consiguiendo también ofrecer la cita, como decimos, en Fresnillo de las Dueñas. Y queríamos hablar, como decíamos al principio del programa, con uno de los responsables, el máximo de la localidad, con el primer edil, con Gustavo García, que ya nos acompaña en este tiempo de Deporte Aranda, aquí en el plató de Televisión Aranda. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Diego. Magnífico, no podéis perder esta prueba porque yo creo que, como decíamos, se ha consolidado dentro de las carreras populares y es muy del gusto de los corredores aficionados de la zona. Efectivamente. Se trata de una prueba que en el inicio se celebraba en el mes de octubre. Yo creo que ha sido un acierto cambiar de fecha y no solo de fecha, sino de día, porque antes se celebraba la tarde de los sábados y esta vez, al hacerlo un domingo por la mañana, creo que ha sido del gusto de participantes y de todos los visitantes. Hasta el tiempo meteorológico. Que y es hasta el que... o sea, nos acompañó todo, La verdad es que ha sido una gozada ver cómo se movilizaban todos los organizadores, los colaboradores, porque al final yo soy el alcalde y nosotros colaboramos de mil gustos, pero hay que decir que los que organizan y se mueven por esta causa es la Asociación Cultural. Eso es, ¿no? Alcalde muy representado, evidentemente, o representando a todo el municipio, pero la Asociación Cultural Deportiva Fresnillo, que es quien organiza desde hace 3 ediciones la prueba, volvió a dar el do de pecho y volvió a demostrar la capacidad que tiene. Exactamente. Además, una prueba que unificaba el tema deportivo, el tema de ocio, porque vinieron gente acompañando a los corredores y los que estábamos allí viendo la prueba, y luego pues la sinergia que tiene con el tema solidario. Me parece que ha sido todo un acierto. O sea, durante y antes y después de la prueba se comentó que posiblemente en próximas ediciones cambie un poquito el formato, porque sí que es cierto y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en una prueba que hubo en Fuentespina, antes de la prueba, por así decirlo, se hizo una marcha popular y creo que hubo bastante respuesta de la gente en general. Y eso nos ha animado a que en próximas ediciones posiblemente se haga lo mismo. Una marcha solidaria, una prueba también, no prueba, sino... Una marcha solidaria, eso es, para acompañar un poquito, pues para acompañar un poquito a los que vienen realmente a hacer deporte y ver lo que es el circuito, porque el circuito por donde transcurría la prueba pasa por el sur del municipio, atraviesa tierras de cultivo, atraviesa zonas de viñedo, atraviesa partes del monte y regresa otra vez al casco urbano, y es un sendero, una prueba muy bonita. O sea que sería, no sé si nos estamos equivocando, alcalde, el hacer lo mismo que se está realizando ahora, pero esa marcha solidaria sin ser competitiva. Creo que no sé si realizarlo por ese mismo recorrido. No lo sé, o sea, habrá que poner matices o ver un poquito cuál es lo primicia. Es lo más viable, pero lo que se comentaba y lo que se hablaba es de esa posibilidad, y yo creo que es la acertada. Bueno, y además dentro de ese carácter solidario estaría muy bien, sobre todo el mantener, ¿no? Que claro, de una u otra manera la inscripción, hombre, sí, y es que cierto, todo el mundo pueda participar claro, al mismo ritmo. En esta edición se puso una fila cero que funcionó bastante bien, pero creemos que posiblemente funcione mejor el tema de la marcha. O sea, que no deja de ser una prueba deportiva, o sea, porque al final la gente viene a competir, o más o menos a competir, y es una prueba deportiva, pero
se complementaría muy bien con una prueba de este tipo. O sea que serían un poco las dos vertientes, ¿no? Sí, eso es. Se mantendría también la prueba competitiva, sí, claro, y sí. una marcha solidaria para todo el que quiera participar, no Eso solo con es, esa fila eso cero, es. sino dando Eso esa es. vuelta, ¿no? Por Un el domingo monte. haciendo una ruta de senderismo, pues Claro. estaría fenomenal. Bueno, serían más horas para el municipio, pero Eso también es. eso es muy bonito, ¿no? Eso es Que, muy que bonito. se llene de vida como se ha Eso llenado es. este fin de semana. Sí, sí, por supuesto. El municipio. Vemos algunas imágenes también, si podemos, no solo de esas pruebas absolutas que habíamos. Esta es una imagen fantástica, alcalde, los más pequeñitos, Sí. los chupetines, los sub-8, también Además, contando con todos los patrocinadores, evidentemente, Eso volcado es. el pueblo, pero qué bonito, ¿no?, ver a los más pequeños. Sí, o sea, todo empieza desde pequeño. Entonces, no se trata de competir, porque entre ellos, a ver, cuando ya llegas a una determinada edad, les ves que salen como rayos, o sea, que lo que quieren es ganar. Pero bueno, al final es compartir con sus amigos, con sus compañeros, les ves que vienen entrando de la mano y tal, pues al final de eso se trata, de sembrar ese germen y que al final los chicos, los muchachos hagan deporte. Todo el mundo, supongo que tremendamente orgulloso después de la paliza de organizarlo. El pozo que deja también la prueba son esos cerca de 600 euros que ha recaudado la prueba para AELA, que bueno, pues es un pellizco interesante, importante, dentro de, bueno, no solo esa fila cero, sino también los casi 300 participantes que ha habido. Exactamente. A ver, para nosotros es un orgullo. O sea, sí que es trabajo, porque es trabajo, porque llevan meses organizando y planificando la prueba. Salió un día perfecto porque el tiempo nos acompañó después de los días anteriores que hizo malísimo. Los voluntarios que generan un grupo que hay de grupos voluntarios, se van escribiendo durante toda esta semana pasada y anteriores y tal, para coordinar y ver un poquito los pasos que hay que dar, y esa semana pues se organiza un poquito todo con las bolsas del corredor, con, bueno, pues preparar un poquito todo, dar una vuelta al circuito para ver en qué condiciones está, marcado. Bueno, al final es un grupo que va desde gente ya jubilada a chavales que están en el instituto, a madres que quieren que sus niños también hagan la prueba y colaboran, vamos, estupendamente. El ayuntamiento echa una mano con las instalaciones y con todo lo que necesiten, vallado. Bueno, pues es una prueba que alguno del pueblo me dirá que siempre estoy con lo mismo, pero yo siempre suelo decir que cuando se hacen este tipo de cosas y otras donde se genera convivencia, se hace pueblo. Porque al final eso, se convive diferentes generaciones y todos a una. Y eso lo demostró, no solo la prueba, sino esos padres que acompañaban a los más pequeños que competían luego esperando a que fuesen los padres los que tomasen el relevo, los que no acompañaban sin más en esa idea también muy bonita que ha dicho el alcalde de poder recuperar o crear esa marcha solidaria para la próxima edición. Pero al final, bueno, yo creo que la pregunta que iba a realizar a Gustavo a continuación, ¿qué significa para Fresnillo esta Grajo Run? Yo creo que está tremendamente contestada con eso que acabas de comentar, ¿no? Yo creo que al final, pues eso, sí que es cierto que la que lleva las riendas de toda la organización es la asociación, pero se vuelca casi todo el pueblo en que todo salga bien y en echar una mano para que todo salga bien. Bueno, pues enhorabuena, alcalde. Gracias, muchas gracias. Y trasladásela también a, evidentemente, toda la asociación. Por supuesto, así lo haré. Y bueno, ya lo he hecho, pero bueno, sí. Porque al final, después de la prueba, cuando te quedas un poquito en petit comité, pues eso, vas agradeciendo uno por uno, pues porque eso, por lo que digo siempre, que eso hace pueblo y que eso es lo que hace falta, que sigamos así. Y lo bonito es que también los medios de comunicación nos acerquemos, ¿no?, a iniciativas como estas para Agradecer, que se demuestre, evidentemente, todo lo que se hace en los municipios, llenando de vida el medio rural, que es tan importante. Eso es. Pues Gustavo García, alcalde de Fresnillo, muchísimas gracias por acompañarnos gracias a en vosotros, este como tiempo. siempre, y gracias a ti por acompañarnos ese día, en esa mañana, y por invitarnos ahora aquí. Estaremos pendientes de lo que pase en la cuarta edición. Muy bien. Gracias, alcalde. A ti. El alcalde de Fresnillo, hoy representando a toda esa localidad, no solo a la Asociación Deportiva Cultural Fresnillo, que es quien organiza, aunque prácticamente está todo el pueblo volcado, esa Grajo Run que volvió a ser otro de los alicientes del fin de semana y que volverá a serlo el próximo año. Pues con esto vamos a ir cerrando nosotros este tiempo de Deporte Aranda, esperando que hayan disfrutado de todo lo que les hemos contado y que recordándoles también que el próximo viernes, a partir de las 10, volvemos aquí, en este tiempo de deporte, en esta
casa en Televisión Aranda con todo lo que haya acontecido durante la semana y sobre todo para saber cómo llegan de nuevo nuestros equipos y deportistas al fin de semana. Disfruten de la semana, el viernes volvemos a encontrarnos. Hasta entonces.